bien, tanto tiempo. Muy bien. ¿Cómo anda Radar, su gran empresa? Bueno, bien, bien, pero la verdad que en estos días, un poco dejada de lado, me resulta muchísimo más gratificante la maratón en estos días. Bueno, ¿cuánto hace que estás vinculado a la maratón? Bueno, desde la idea inicial, siempre cuento que esta locura empezó en un bar de Tres Cruces con uno de mis socios actuales en la maratón, viejo amigo mío y maratonista también. Habíamos entrenado juntos para la maratón de Montevideo, que era una pequeña maratón que se corría en la Rambla de Malvin. ¿De acuerdo? Y se suspendió la maratón de Montevideo faltando 24 horas porque había un paro de Adeón y no había quien abriera los galpones para sacar las vallas para cortar las calles. Y Mira. habían corredores que habían venido del exterior y bueno, se armó un escándalo, obviamente, porque es inaudito que se suspenda una maratón. En ninguna parte del mundo sucede eso, salvo cataclismo. Y entonces nos juntamos en un bar de Tres Cruces para masticar nuestra frustración, porque habíamos entrenado meses para correr esa maratón. Y mi amigo me dijo, ¿sabéis lo que merecen? Que hagamos una maratón internacional en Punta del Este. Y así nació la Y idea. ahí Y eso empezó, fue y en el ahí año empezó. 2003, imagínate, ¿sí? Y Mira. ahí fue que presentamos el primer proyecto a la Intendencia de Maldonado. En aquel momento, bueno, no hubo quórum por diferentes razones, así que nos fuimos a Colonia, hicimos 2 veces la maratón en Colonia. Siempre cuento que la maratón de Punta del Este nació en Colonia del Sacramento, 2006 y 2007, y después en 2008 volvimos con un proyecto a la Intendencia de Maldonado. Entendieron que era un proyecto que era más turístico que deportivo, y bueno, ahí fue la primera maratón de Punta del Este en el año 2008. Creo que corrieron, no sé, 500 personas, 600 personas, y bueno, tuvimos un crecimiento año a año. Fuimos agregando otras distancias, agregamos primero 10 kilómetros, después agregamos media maratón, después agregamos 5 kilómetros, y cuando habíamos llegado al récord histórico de corredores, que había sido 4.500, si mal no recuerdo, se vino la pandemia. Y ahí fue como borrar y empezar de nuevo, porque los hábitos de la gente cambiaron, nos costó mucho adaptarnos a esos cambios. Y bueno, cuando terminó la pandemia, además para los argentinos era carísimo venir a Uruguay, no podían hacer pagos al exterior, era todo complicado. Habíamos perdido conectividad con Brasil, entonces también se había complicado hacer venir corredores brasileños. Y el año pasado creo que sentíamos que habíamos tocado fondo, con una cantidad de corredores que estaba muy por debajo de nuestras expectativas. Así que este año, bueno, arrancamos con muchísima más fuerza en comunicación. Fuimos a difundir la maratón de Punta del Este a Porto Alegre, hicimos una reunión con entrenadores brasileros aprovechando la maratón de Porto Alegre en junio. Convocamos 30 entrenadores, de esos que tienen grupos de 150, 200 corredores, Claro. Muy bien. y la verdad que fue un éxito. Tenemos récord, ahora sí, récord absoluto. Batimos el récord histórico de corredores, tuvimos que cerrar las inscripciones anteanoche porque nos quedábamos sin insumos. Qué bien, Eh, qué bien. ¿A cuánto que ver con llegaron? muchísima anticipación. Estamos ¿A cuánto? casi en 5.000 corredores, Muy bien, de los bueno, qué bueno, cuales qué bueno. hay unos 1.300 extranjeros de 12 países. Vienen corredores de todos los departamentos del Uruguay, sin excepción, todos los departamentos están representados, y viene gente de muchas provincias argentinas, mucha gente del interior de Argentina, muchos estados de Brasil, de los que se te ocurra. No solo el público gaullo, que siempre fue digamos, el grueso del público de la maratón de Punta del Este en cuanto a brasileros, pero ahora empezamos a recuperar el público que viene de San Paulo y de más lejos. Eh, y bueno, ya haciendo proyectos para el año que viene, para traer muchos más corredores extranjeros, porque viste que nosotros, siendo un país tan chico con tan poca población, llegas rápidamente a un tope en cantidad de corredores a los que puedes llegar. Entonces, Mm. el crecimiento tiene que darse necesariamente por los corredores extranjeros. Así que bueno, en eso estamos, ya trabajando ahora para la maratón del año que viene, y duplicar o triplicar la cantidad de corredores extranjeros. ¿Qué explicación le encuentran a este nivel de inscripción? ¿Qué pasó? Bueno,
promoción, hay que difundir redes sociales, Claro, ir claro. a hablar con los grupos, con los referentes, darles beneficios, darle beneficios a los grupos, si vienen grupos de más de 10 personas, si vienen grupos de más de 20 personas juntos. En Brasil no hay misterio, hay que ir y conocer a la gente, conversar con ellos, sentarse, tomar una cerveza, no sé, regalarles la inscripción al, al corredor, al entrenador, hacer un sorteo. Ahora cuando fui yo a la Maratón de Porto Alegre en junio, convoqué, así, medio improvisado, pero salió bárbaro, un desayuno en el Hotel Hilton para todos los entrenadores que estuvieran allí. Habían entrenadores de todo Brasil, fueron 30 personas. No están acostumbrados a que los inviten a un desayuno en un hotel de lujo, así que fueron encantados. Muy Sorteamos bien. 2 inscripciones con noches de hotel. La cónsul de Uruguay en Porto Alegre me mandó unos vinos para sortear ahí entre los que estaban. Y eso después, mantenés el contacto con ellos, aprecian mucho que uno se acerque, que vaya, que converse con ellos, que se haga amigo. El contacto así cara a cara es súper súper importante Seguro. para los brasileños. Bien. Y Bueno, sí, eso estamos tratando de... Sí, perdón. no, no, y en infraestructura, ¿cómo te está respondiendo Maldonado? La infraestructura es espectacular, la verdad que si hay algo que no le falta a Punta del Este es infraestructura para el turismo. Entonces, siendo invierno, hay una capacidad ociosa enorme. Y eso es lo fantástico, porque estamos logrando, hemos hecho algunos cálculos que en un fin de semana de invierno, con la cantidad de corredores que va a haber este año, la cantidad de extranjeros, y sabiendo por encuestas que hemos hecho a los propios corredores, sabiendo cuántas noches se quedan en promedio, con quiénes vienen, porque no vienen solos, bueno, va a quedar cerca de $2 millones solo entre alojamiento y gastronomía y alguna comprita que hagan, algún souvenir, $2 millones en un fin de semana de invierno en Punta del Este. No es Claro, menor, claro, ¿no? No estamos hablando seguro. de enero, estamos hablando de fin de semana en el que normalmente la ciudad está prácticamente vacía. Así que Y, tiene un impacto económico importante para el departamento. y promedialmente, y básicamente los extranjeros, por lo menos vienen acompañados por una persona, ¿no? Mirá, de encuestas que hemos hecho anteriormente, no solo los brasileños, pero los uruguayos también, más de la mitad van en familia. Ujú. ¿Ah? En Creo que familia. nos daba 51, 52% viaja en familia. Entonces, Ah, ponerle que haya un corredor, dos corredores, pero hay por lo menos uno o dos no corredores que están acompañando y que también están claro. gastando en hotelería, en gastronomía. Entonces, hay un retorno súper, un retorno económico muy relevante para el departamento. Por eso Bien, siempre digo que es un evento mucho más turístico, hay que considerarlo como un evento turístico mucho más que deportivo, claro, claro. además deportivo. El turismo Bien. deportivo se transformó en una nueva tendencia, ya no tan nueva, pero una tendencia del turismo mundial, como el turismo de congresos, como el turismo de no sé, de salud. Bueno, el turismo deportivo es una tendencia fuerte del turismo mundial. Y bueno, en ese rubro estamos. Contame aspectos organizativos, si el circuito es el mismo, si tiene alguna modificación, algún detalle más, horarios, Sí, porque además recién llegó la el circuito información es de exacto. toda la influencia que esto tiene en el tránsito. Digo, hay toda una organización alrededor de la competencia también, Sí, ¿verdad? sí, hay tremenda organización, tremenda logística que asegura Zuca, que es una empresa local del departamento, que Ujú, tiene una amplísima experiencia en la organización de carreras, carreras de running, pero también de ciclismo, de triatlón, el Ironman, eh, ujú. y un apoyo muy grande de la Intendencia de Maldonado para el corte de calle, los inspectores de tránsito que vienen de todo el departamento, los baños en la zona de largada y llegada, pero también a lo largo del circuito, la,
la distribución de los puestos de agua, son miles y miles y miles de litros de agua, de Seguro. botellas que hay que trasladar. Hay Claro. puestos de agua, hay puestos de hidratación y de bebida isotónica cada 3 kilómetros, 4 kilómetros máximo hay uno, entonces hay que distribuir todo eso a lo largo del circuito, distribuir voluntarios para el corte de calle, porque los inspectores no alcanzan y no se puede poner un inspector en cada esquina, entonces hay un ejército de voluntarios, de scouts, que van especialmente para colaborar con el corte de calles, por tema de seguridad, ¿no? Para que no se metan autos adentro del circuito. Entonces hay una... Y como cualquier organización que es un encadenamiento de muchísimos eslabones, siempre hago la analogía de que esto es como una cadena que tiene una enorme cantidad de eslabones y la cadena es tan débil como el más débil de los eslabones. Si hay un eslabón que se rompe toda la cadena. Tienes razón, claro. Entonces es un trabajo de precisión. Mirá, hay cosas que pasan tan desapercibidas como la medición del circuito, ¿no? En la medición del circuito hay un protocolo que está definido por la Federación Internacional de Atletismo, que se llama la World Athletics. Hay un protocolo para la medición de un circuito que es con un nivel de precisión tremendo. Hay que calibrar una recta de 300 metros con una cinta métrica, después calibrar las bicicletas, después hacer el recorrido a 2 bicicletas con un aparatito en las ruedas, que es como el aparatito que usan los agrimensores, para que el circuito mida exactamente, y se certifica que el circuito mide 42 kilómetros con 195 metros para la maratón y 21 con 0,9750 para la media maratón. Y ni un centímetro más ni un centímetro menos. Mirá, eso es un trabajo de precisión que lleva 2 días. Lo hemos hecho con el profesor Adalberto Cuevas, que vive en Maldonado desde hace muchísimos años y es el gran maestro de esta medición del circuito. Entonces, todos los elementos que conforman la organización de un evento como este es un trabajo de precisión. Y bueno, cuando uno corre no se da cuenta de todo lo que hay en el backstage, ¿no? De todo lo que hay atrás del mostrador y que hay que... Y la cantidad de eslabones, como decía, ¿no? Exacto. La cadena es larga. Seguro. Fíjate, por ejemplo, siempre tenemos para maratón y para maratón lo que se llaman los pacers, que son marcadores de paso. Son personas, son corredores súper experimentados que corren en un determinado tiempo, para que todos los que tienen, por ejemplo, como objetivo correr en 4 horas la maratón, siguen al pacer, al marcador de paso, que tiene un banderín, que lleva un banderín con un cartel que dice 4 horas, 4:00. Bueno, hay 22 pacers. Bueno, había que hacerle llegar los banderines a los 22 para que ya los tuvieran antes de la carrera. Acabo de dejar los últimos en Tres Cruces, uno que iba para Cardona. Muy bueno. Son muchísimos. Una organización muy. ¿Y en qué lugar y a qué hora? Porque debe haber gente escuchando esto, además desde acá hasta el domingo queda esto en YouTube y la gente a cualquier hora, en cualquier momento lo puede estar viendo, escuchando, informándose, hasta por curiosidad. Lugar y hora de largada, el domingo. La largada es donde empieza la Rambla Circunvalación de la península, sobre La Mansa, enseguida pasando la Liga de Fomento. Ahí es la largada. Sí, un poquito más adelante, pero la fila de gente va a llegar hasta la Liga. Sí. Se larga la maratón a las 8 en punto de la mañana y las demás distancias, 21, 10 y 5 kilómetros, largan a las 8:15, 15 minutos después. Y el recorrido es exactamente el mismo que el año pasado, no cambió nada. Va hasta la barra de Maldonado, o sea, da toda la vuelta de la península, va hasta la barra de Maldonado, vuelve, la media maratón vuelve hasta la península y entra por Chiberta y la Rambla de la Mansa. Y la maratón entra por San Rafael, por Laureano Alonso Pérez, la avenida San Pablo, después el Jagüel, el Centro de Convenciones, después da toda una vuelta por adentro de Beverly Hills. Después sale a la estación Disa, que te agarra toda la calle Shakespeare, Córdoba,
Kiosi, Roosevelt, después baja hasta Las Delicias, hace 1,5 kilómetros de vuelta hacia Pinares y vuelve hacia Punta del Este, todo bordeando la Mansa. Son 4 horas más o menos. No es fácil armar un circuito de 42 kilómetros dentro de una ciudad. No, claro. Bueno, ya me cansé de lo el que promedio mundial. El promedio mundial, si agarrás cualquier maratón del mundo, son 4 horas. La mitad de los corredores llega antes de las 4 horas, la mitad llega después de las 4 horas. Los que ganan hacen 2:15, ponele aquí, 2:15, 2:20. Y los últimos llegan a 6 horas. Claro, claro. Y siempre digo que el que corre en 6 horas sufre muchísimo más que el que corre en 2:15. Hay que tenerle un enorme respeto a los que llegan en el furgón de cola. Seguro, llegan en el furgón de cola, pero llegan. Llegan. ¿Y hay muchos rezagados en el camino? Y bueno, hay abandono siempre, hay gente, ¿no? Imagínate, en un circuito tan largo hay gente que se lesiona, hay gente que se siente mal, hay gente que se descompensa, y cuanto más corredores, más probabilidades hay de que pasen esas cosas, ¿no? Hay gente que, novato, gente que corre por primera vez y mirá, es como la gente que se larga a subir el Aconcagua sin tenerle respeto a la montaña. Acá, salvando las distancias y las diferencias entre deportes, acá hay que tenerle mucho respeto a la distancia. Hasta el kilómetro 30, 32 es una carrera. Después del kilómetro 32 es otra carrera. Seguro. Es como... Los primeros 30 kilómetros son calentamiento y el partido se juega en los últimos 10. ¿Con cuántas, como dice un amigo, con cuántas monedas en el bolsillo llegás al kilómetro 32? Y ahí vemos después. Claro. Y ahí vemos cómo encaramos los últimos 10. Alain, bueno, ha sido un placer encontrarme contigo, un placer esta charla, que además desmenuzamos todo la maratón por dentro y por fuera. Realmente me parece muy rica en contenido todo lo que has dicho. Ojalá que el tiempo acompañe, que me parece que no es un dato menor, que bueno, no, no es un dato menor. Punta del Este esté muy pronto para la escena, muy iluminado, con sol, con buena temperatura, sin nada climático que complique, ni viento, ni lluvia, nada de eso, y que bueno, que todo realmente salga como ustedes se lo merecen, porque acá la carrera dura 4 horas o 5 horas, pero el trabajo debe llevar, supongo, 4, 5, 6 meses si entrar a sumar los tiempos. Muchos meses. Sí, claro que sí. Bueno, me alegro que no solamente todo ande bien, sino que todo siga ahora reconvirtiéndose y de esas dificultades, pandemia, pospandemia, puedas decir ahora, bueno, cerramos la inscripción porque ya está, cartón lleno, 5.000 participantes, bueno, está buenísimo. Me alegro mucho. Se lo merecen. Muchas gracias. Hago un llamado a la población de Maldonado y de Punta del Este, que si ven pasar la carrera, salgan y alienten a los corredores. No hay nada más agradable y más reconfortante, sobre todo después del kilómetro 30, que alguien al costado del camino te diga, vamos arriba, vamos que llegamos, fuerza. Claro que sí. No, además es tan larga que permite que la puedas ver en 2 o 3 lugares diferentes pasar, ¿no? Digo, Totalmente. Inclusive hasta con tiempo hasta para llegar hasta la llegada un rato antes, digo, da para eso también. Y ver la llegada de una maratón y lo que hace la gente y cómo reacciona la gente cuando cruza la meta de una maratón es un espectáculo digno de verse. Gente que llora, gente que se pone de rodillas, gente que le habla al cielo, es increíble. Gente que cruza la meta con sus hijos en brazos. La verdad que sí. Alain, ha sido un gusto tenerte acá en Frecuencia Abierta.